Hola a todos, soy el profesor Rodrigo Holguín y le doy la bienvenida a una nueva clase de historia. Les recordamos nuestras redes sociales, los grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, el correo de la asignatura materialeducativohistoria@gmail.com y el canal de YouTube Sala de Historia. Acá podrán encontrar todo el material que necesitan, compartir sus dudas y sugerencias y enviar su ticket de salida. Antes de comenzar es necesario activar conocimientos previos recordando lo aprendido de la clase pasada. Para ello te invito a ver el siguiente resumen. En el continente americano viven 1.000 millones de personas. ¿Pero sabes quién fue el primero? Mira. Hoy vamos a estudiar algunas teorías sobre el poblamiento de América. Según los investigadores, el poblamiento de América debió llevarse a cabo hace 40.000 o 30.000 años. Existen varias teorías, pero la más aceptada es que estos pobladores cruzaron por el estrecho de Bering. Nosotros investigamos que la teoría más aceptada es la de Alex Glica, que dice que el hombre americano procede de Asia y que el cruce por el estrecho de Bering pudo realizarse durante la era de la glaciación. ¿Encontraron alguna teoría que proponga un origen distinto? Sí, un investigador llamado Paul Rivet dice que si bien los primeros habitantes eran de origen asiático, luego se desencadenaron diferentes oleadas australianas y de pueblos melanesio-polinesios que ingresaron por el Océano Pacífico. Veo que investigaron mucho. Otro estudioso que se llama Méndez Correa reafirma estos postulados, pero dice que los australianos ingresaron a América por la Antártida instalándose en Chile. Ahora que ya recordamos lo aprendido en la clase pasada, estamos listos para conocer el objetivo de hoy, el cual es reconocer las principales consecuencias que marcan el periodo neolítico. Con esta clase damos por finalizada la unidad número 1 relacionada al origen y a la evolución del homínido, y hoy aprenderemos los principales cambios que se producen o que marcan el periodo neolítico tanto para el hombre como para el medio ambiente. Como es de costumbre en nuestra clase, comenzamos con el concepto clave. En esta ocasión es neolítico y lo entenderemos como el periodo que viene después al paleolítico o el periodo posterior al paleolítico. Y se caracteriza por tener muchos cambios, principalmente en el uso de la herramienta. Neolítico viene del griego y significa piedra nueva. Comenzaremos señalando que la vida nómade, cazadora y recolectora que caracterizó el paleolítico cambia con la llegada del neolítico. En este periodo el ser humano comenzó a producir su alimento, agricultura y ganadería, lo que llevó a un profundo cambio en la forma de ver el mundo y en la forma en que se organizaba. La vida de las personas comenzó a estar enlazada con la tierra y sus cosechas, lo que le permitió tener alimento para los meses de escasez o de invierno. La relación del hombre con la tierra dio paso a los principales cambios del periodo neolítico. Uno de los cambios más importantes fue la forma de vida. De nómade pasó a sedentario, lo que dio origen a la vida en comunidad o en aldeas. Recordemos que en el paleolítico se organizaban en bandas, es decir, grupos de no más de 100 personas, y todos eran iguales, es decir, no existía autoridad. Otro de los cambios fue la división de las tareas, labores para los hombres y labores para las mujeres. También perfeccionaron sus herramientas, de piedra tallada a piedra pulida. Y otro de los cambios fue su sistema económico. Ya no fue la recolección, la caza o la pesca, sino que es la producción de alimentos. Estos cambios demuestran la fuerza creadora del ser humano en la naturaleza para poder satisfacer sus necesidades. Para profundizar mejor forma el contenido de hoy, les invito a ver el siguiente video que nos explicará de mejor forma los principales cambios o consecuencias que marcaron el periodo neolítico. La prehistoria es el periodo de tiempo transcurrido desde la aparición de los primeros homínidos, antecesores del Homo sapiens, hasta que tenemos constancia de la existencia de documentos escritos, algo que ocurrió en primer lugar en el Oriente Próximo hacia el 3500 a.C. Durante este periodo vamos a ver cómo el hombre pasa de vivir en cavernas a ver la aparición de sociedades complejas que dieron lugar a los primeros estados y civilizaciones. Todo esto ocurrió en más de 2,5 millones de años. Los historiadores solían dividir la prehistoria en dos periodos, la Edad de Piedra y la Edad de los Metales. Dentro de la Edad de Piedra tenemos tres periodos: Paleolítico, Mesolítico, que es una época de transición, y Neolítico. El Paleolítico es el periodo más largo de la existencia del ser humano. De hecho, abarca más de un 99% de la misma.
En el Paleolítico, el hombre, y cuando decimos hombre no nos referimos al Homo sapiens actual, sino también a sus antepasados del género Homo, aprende a tallar pequeños utensilios de piedra, de hueso y de asta de animal. En este periodo también hay evidencias de que aprende a domesticar el fuego. Domesticar el fuego es probablemente la mayor palanca de progreso de la historia de la humanidad, junto con la aparición de la escritura. El hombre vivía al aire libre o en cavernas, se alimentaba de vegetales, frutos y también cazaba animales. Estamos ante una sociedad cazadora-recolectora. Aunque pudiese vivir temporadas en una misma cueva, para subsistir debía moverse a aquellas zonas donde abundase más la comida. Es decir, el hombre era nómada. Los expertos sitúan la aparición del primer Homo sapiens, el primer ser humano moderno, en África. La denominan Eva mitocondrial, y de aquí surgió toda la humanidad. Sería como nuestra tatarabuela. El Homo sapiens acabó colonizando toda la Tierra y se encontró con diferentes especies del género Homo que habían evolucionado de manera distinta en diferentes partes del mundo. Por ejemplo, cuando llegó a Europa convivió con el hombre de Neandertal. El hombre era nómada, pero todo esto empezó a cambiar con la revolución neolítica. El clima de la Tierra empezó a variar, la temperatura aumentó y la retirada de los hielos hacia el 10.000 a.C. dificultó la recogida de vegetales y disminuyó la caza. Se va a extinguir toda la megafauna de este periodo, megaterios, dientes de sable, mamuts. Estamos ante el fin de la última glaciación. Se denomina revolución neolítica a una transformación radical de la humanidad en cuanto a su modo de vivir. La sociedad pasa de ser nómada a sedentaria. Neolítico significa piedra nueva, pues el hombre desarrolla una industria lítica más sofisticada donde la piedra se pulimenta, distinguiéndose de la industria lítica del Paleolítico, mucho menos refinada. Pero esta no es la verdadera revolución acontecida en el Neolítico. La verdadera revolución fue la aparición de la agricultura y la ganadería. ¿Cómo aparece la agricultura y la ganadería? El hombre se tuvo que conformar con lo poco que le ofrecía el nuevo ecosistema, jabalíes, cabras, conejos. Muchas zonas de la Tierra se convirtieron en zonas desérticas. El hombre se instaló en las cuencas de los ríos que eran fértiles, el Nilo, el Tigris, el Éufrates. Es aquí donde empieza el proceso de neolitización, en la zona que conocemos como creciente fértil, con forma de media luna. Este cambio no se produjo de forma rápida, ni de la misma manera en todos los lugares, y tampoco ocasionó el abandono de las anteriores formas de vida. La domesticación de animales se produce en esta época, a excepción de la domesticación del perro, que es anterior. Después del perro le llegó el turno a la cabra, a la oveja, al cerdo. El hombre también aprende a domesticar las especies vegetales y a controlar las cosechas. Los primeros cultivos son de trigo, cebada y leguminosas como la lenteja, el garbanzo y el guisante. Todo esto permitió al hombre producir sus propios alimentos y no ir tras ellos. Ya no tiene que cambiar su lugar de residencia. Solo en aquellas zonas de mejores condiciones climáticas y de fertilidad, la sedentarización fue un hecho. Los primeros agricultores desarrollan el sentido de la propiedad, trabajan y se agrupan en poblados. Podemos citar como los poblados neolíticos más importantes a Jericó, Palestina, Tel Mureibet, Siria, y Cataluyuk, península de Anatolia. Estos poblados empiezan a tener excedentes de alimento que pueden almacenar siempre y cuando las cosechas fueran buenas, pues el nuevo sistema productivo podía irse al traste si no llovía o los vecinos de los poblados de al lado les robaban el alimento. Con el excedente surge el comercio y también la necesidad de protección. La sociedad se jerarquiza. En este contexto aparecen los estados y los ejércitos. En Mesopotamia se suceden a lo largo de 3 milenios diversos pueblos que fundan civilizaciones: sumerios, acadios, babilonios, asirios. La escritura nace en Mesopotamia, a partir de algún sistema contable que servía para contar el ganado y las cantidades de grano. Es la escritura cuneiforme, a base de pictogramas que grababan con un punzón en tablas de arcilla que después cocían. Estamos ya en el año aproximadamente 3500 a.C. Es en este punto cuando el ser prehistórico comienza a escribir la historia. Espero que este video les haya servido
para entender de mejor forma los cambios que se dan del periodo paleolítico y neolítico y la importancia que tuvo la agricultura y la producción de alimentos para llevar a cabo, podríamos decir, esta revolución o estos cambios en la forma de vida de la persona. Ya llegando al final, les recuerdo, realicen su guía, envíen el ticket de salida al correo de la asignatura materialeducativohistoria@gmail.com y sin nada más que agregar, les recuerdo, hagan el bien sin mirar a quién. Les deseo una muy buena semana a ustedes y familia y nos veremos en una próxima oportunidad. Hasta la próxima.